Hola, ¿qué tal? Yo soy Alfredo Marentes, analista de mercado senior para Valetax Latinoamérica, y en este nuevo video te voy a enseñar a utilizar el análisis multi-timeframe, queriendo decir de muchas temporalidades, para mejorar tu sistema de trading y mejorar realmente tu operativa y tu análisis. Iniciamos. De este lado tenemos el MetaTrader. Vamos a utilizar como ejemplo el oro en la temporalidad de 4 horas. Aquí, como pueden ver, tenemos, por así decirlo, un panorama general en la temporalidad de 4 horas, marcando zonas de oferta y demanda, resistencias previas que tuvo el gráfico, entre otros niveles que últimamente terminan siendo claves, ¿correcto? Ahora, siempre es muy importante a la hora de hacer un análisis multi-timeframe de la manera adecuada, es iniciar desde temporalidades mayores e irse bajando a partir de eso a temporalidades menores. Por ejemplo, aquí tenemos el oro, temporalidad de 4 horas. Tenemos nuestros niveles claves, zonas de oferta y demanda, y a partir de aquí podemos establecer panoramas generales para el activo. Por ejemplo, sabemos que el precio ya se encuentra llegando a esta zona, o ya muy dentro de esta zona de resistencia, a partir de este nivel, esta zona de oferta, y parece que tiene intenciones de ir hacia el alza. En base a esto, sabemos que en temporalidades mayores, si el mercado logra romper de manera limpia esta zona, podríamos tener una extensión que nos lleva hasta 4312, que es este nivel de acá, que es el principio de la zona de oferta que estamos trazando. En base a eso ya sabemos que en temporalidades mayores ese puede ser un objetivo, que el precio tenga una distribución hacia el alza llegando hasta 4312 o hasta el máximo histórico de 4382, que sería la zona de oferta que tenemos por encima. Sabemos que si el mercado logra girar y caer, o sea que a partir de aquí tal vez logra llegar por acá y rompe lo que sería este soporte inmediato en este nivel de aquí, que termina siendo un nivel de liquidez muy interesante, es posible que tengamos una extensión bajista que nos lleve hasta la zona principal de soporte que está de este lado. De esa manera ya tenemos varias ideas o múltiples ideas de qué puede suceder para el activo. Tenemos el concepto de una extensión alcista que nos lleve hasta la zona de soporte, como comentábamos, algo tal que así, y después una subida. O tenemos el escenario bajista, un escenario donde aquí tenemos un rechazo fuerte en el activo, el precio logra caer con sus debidos retrocesos y finalmente rompe el soporte inmediato y tenemos una extensión, una distribución a la baja que nos lleva a la zona de soporte principal. Entonces ya tenemos una idea de qué puede hacer el precio en el macro, en la temporalidad macro de 4 horas. En base a esto, ahora sí podemos proceder a pasarnos a temporalidades menores, como puede ser por ejemplo 15 minutos. En 15 minutos lo suyo ahora sería identificar, ya tenemos trazados los panoramas idóneos en la temporalidad de 4 horas. Ahora en 15 minutos podemos identificar qué es lo que vemos. Zonas principales, por ejemplo tenemos esta zona principal de soporte. Tenemos recientemente esta zona principal de resistencia. Podemos eliminar lo que teníamos en 4 horas. Ya sabemos qué es lo que hay en 4 horas, ya tenemos una idea, tenemos el panorama trazado. Ahora identifiquemos qué hay en 15 minutos. Pues yo lo que veo de manera muy clara son estos niveles, ¿no?, que se están marcando. Para mí este es el panorama general de 15 minutos. Ya sabemos que si tenemos la extensión alcista en 4 horas podemos llegar hasta 4312, que sería este nivel de acá arriba. Ahora en temporalidad de 15 minutos tenemos una estructura más baja, una estructura con un mínimo, un alto y otro mínimo por debajo, que ahora nos identifica niveles específicos donde podemos treparnos en los dos escenarios que planteamos en 4 horas. Por ejemplo, ahora tenemos la idea de que si el mercado logra caer acá y tenemos alguna especie de rebote alcista o intención alcista en el precio, podemos buscar una operación en compra que nos lleve de vuelta a esta zona y factiblemente, si el precio logra romper esta zona posteriormente, aguantar la posición hasta que tengamos una extensión a 4312. Y ya estamos aprovechando la estructura micro para entrar desde antes en una temporalidad menor a un mejor precio, tratando de aprovechar todo el recorrido que nos generaría desde la zona de demanda hasta la zona de oferta de la temporalidad de 4 horas.
También sabemos que caso contrario, si el mercado rompe esta estructura de zona de demanda, si al contrario el mercado termina teniendo una extensión bajista de esta forma, pues sabemos que podemos aprovechar la venta y que va muy de acuerdo a lo que habíamos visto en la temporalidad de 4 horas con una extensión hasta esta zona de soporte. O si el mercado no logra rebotar en la zona de demanda, como sería esta zona que estamos trazando acá, sería buscar la operación hasta que se rompe el nivel en esta región de acá. En esta región de acá. Entonces, de esa manera ya en 15 minutos desmenuzamos el análisis que teníamos en 4 horas y definimos puntos y panoramas específicos para aprovechar ese posible movimiento en venta o ese posible movimiento en compra. Minimizamos un poco las zonas y actualizamos un poco lo que estamos viendo. De esa manera ya tenemos el contexto de 4 horas, el contexto de 15 minutos y ya podemos trasladarnos a temporalidades como 5 o incluso 1 minuto a lo que sería directamente meter la operación. Puede ser, por ejemplo, niveles como esto, aprovechar algún tipo de FBG inverso, un patrón de vela, un rompimiento en temporalidad más micro, por ejemplo. Podemos ver que el mercado cae a la zona y podríamos esperar hasta que se genere el rompimiento de esta resistencia para no tomar la operación, ¿no? De esa manera entraríamos en este rompimiento hasta que el mercado logra romper con esta vela de acá. Y de esa manera afinamos nuestro método de entrada, nuestro proceso. El stop loss no tiene que ir hasta abajo de la zona, puede ir hasta abajo del mínimo de 1 minuto. Y en fin, de esa manera, haciendo un proceso desde 4 horas o desde una temporalidad diaria, bajándonos a 4 horas, 1 hora, 15 minutos y terminando en 1 minuto, ya tenemos un panorama y una estructura general. Y en la temporalidad mínima ya no analizamos el gráfico. Ya en esta temporalidad de 1 minuto ya no nos interesa analizar posibles zonas de oferta y demanda. Lo único que vemos es la estructura de mercado que nos está dando para saber en qué momento tomar la posición en compra en la zona de demanda, tomar la posición en compra si tenemos un rompimiento alcista en este nivel o una posición en venta si tenemos un rompimiento bajista de este nivel. De esa manera afinamos muchísimo nuestro proceso teniendo un contexto macro, bajando a un contexto mediano, donde definimos y reestructuramos las zonas clave para tomar la posición y en 1 minuto terminamos tomando la posición, ya sea en base a utilizar imbalances, FBGs, podemos utilizar rompimientos de resistencias y soportes mínimos de 1 minuto, patrones de vela o directamente patrones de gráfico, ¿no? Patrones chartistas, como pudo haber sido por ejemplo el rompimiento de esta especie de cuña en este nivel. Se podía entrar cuando se lograra el rompimiento, que fue aquí. Podemos entrar en base a si vemos algún tipo de tal vez hombro cabeza hombro inverso, como lo pudo haber sido posiblemente el caso, un escenario de este lado, donde podíamos establecer que teníamos este hombro, la cabeza un poco amorfo todo, pero la cabeza acá y el hombro de este otro lado. Y entrábamos cuando se rompiera la línea clavicular, algo por el estilo, entrar a este nivel. En fin, podemos utilizar múltiples maneras de confirmaciones y métodos de entrada. Eso lo podemos revisar en otro video, cómo tomar o qué confirmaciones utilizar en 1 minuto para tomar posiciones de entrada. Pero ya tenemos la idea general. 4 horas para establecer un panorama general y establecer qué movimientos puede haber en el precio de acuerdo a qué escenarios. 15 minutos para afinar las zonas y definir momentos específicos en los que planeamos tomar una posición y 1 minuto para finalmente tomar la posición en forma. Podemos apoyarnos de indicadores igual, tomar la posición cuando vemos una sobreextensión bajista dentro de la zona, como fue este caso, entre otros múltiples métodos que podemos revisar en otro video. Pero la intención finalmente es que a través de esto que revisamos ahorita, de este corto video, es identificar la importancia y cómo el análisis multitime frame puede elevar muchísimo más nuestro proceso, nuestro análisis y nuestra operativa general. Les agradezco mucho y manténganse al tanto de estas nuevas lecciones en nuestro canal de YouTube. Gracias y hasta luego.